8:42 minutos, 7:42 en las Islas Canarias. Momento de empezar con nuestra tertulia hoy con don Asís Timmermans. ¿Qué tal está usted? Buenos días, pues encantado, la verdad. Encantado. ¿Así? Sí. ¿Por qué? Pues porque no todos los días comparte uno mesa con don Miguel Ángel Quintana Paz. Don Miguel Ángel Quintana Paz, ¿qué tal está usted? Buenos días. Lo mismo digo por partida doble. No todos los días lo comparto con Asís y no todos los días lo comparto con Luis. Bueno, don Miguel Ángel se incorpora a la mesa de tertulia y luego hablaremos un rato largo del libro que acaba de publicar, Cosas que he aprendido de gente interesante, de la Fundación Deusto. ¿Existe gente interesante en el mundo, en realidad? Sí, aunque para encontrar algunos me he tenido que ir 2.400 años atrás. O sea que, o más incluso, Buda es un poco anterior incluso. Sale Buda, sale Sócrates, sale Cristo, sale Platón, sale Aristóteles. Hombre, son gente interesante, ¿no? Más o menos. Ha tenido usted que rebuscar mucho. Bueno, luego hablaremos... No va a hablar siempre de Wittgenstein. También sale. Bueno, Wittgenstein, que es un ejemplo de persona que... Bueno, era un genio intelectual, pero luego era en lo personal un ser absolutamente abyecto y despreciable. No, yo creo que se han destacado a cualquiera de nosotros se nos destacan 3 o 4 momentos un poco complicados y encima los cuentan nuestros enemigos. Ya no sé si estáis pensando en aquello del atizador con Popper, o si estáis pensando que tuvo algún problema con algún padre y alumno, porque el padre alumnos, él después de... A un alumno le pegó una bofetada que le dejó sangrando el oído, o sea, bueno, en fin, hay que en aquella época hay un profesor mío, y yo soy mucho más reciente que Wittgenstein, a un compañero mío al cual un profesor le pegó una bofetada y le dejó sangrando un oído, y no es famoso ese señor, de hecho es muy respetable y se mantiene... A uno en mi colegio le partió la mandíbula, quiero decir, pero y además era experto en artes marciales el profesor, o sea, quiero decir... ¿Qué más daba, aparte de artes marciales? Era de estos de GB, de todos, de que daba literatura y varias cosas. Buena. Sí. Y artes marciales. Bueno, don Miguel Ángel ha tenido que rebuscar mucho para encontrar gente interesante de la que aprender. La UCO no ha tenido que rebuscar tanto, porque resulta que en los dispositivos electrónicos incautados a Koldo García, pues hay una mina de información. Koldo García había acumulado en un par de pendrives pues toda una serie de documentos gráficos, sonoros, textuales, que implican a mucha gente en todas las guarrerías corruptas en las que Koldo García estaba inmerso. Entre la documentación sonora encontrada en los dispositivos de Koldo García, pues parece ser que hay una grabación donde salen Koldo, Ábalos y Santos Cerdán hablando abiertamente sobre que 4 constructoras les adeudan 400.000 euros en mordidas. Ya saben ustedes que anteayer la UCO registró el domicilio de Ábalos y la sede de varias empresas constructoras, incluyendo la sede de una empresa dirigida por un amigo de Santos Cerdán. Con lo cual, pues se plantea una situación muy interesante, que es que muy posiblemente Santos Cerdán vea cómo el Supremo cursa un suplicatorio contra él dentro de poco para imputarle en la causa. Así que tendríamos a Pedro Sánchez con número 2 sucesivos imputados por corrupción. Vamos, más interesante no puede estar el panorama. Sí. Bueno, yo ahora ya las teorías se dividen, ¿no? Si Pedro Sánchez va a aguantar pese a esto hasta el año 2027 o si esto ya es la puntilla, sobre todo ya no solamente para él, sino para su entorno, que ya se da cuenta de que esto es insostenible. Yo soy partidario de la primera opción. Y es más, no solamente soy partidario de la primera opción, sino que soy partidario de que Pedro Sánchez siempre sube la apuesta y que por lo tanto lo que nos va a venir no va a ser esta vez meramente, pues no es una de estas medidas cosméticas de vamos a dar 100 euros a los jóvenes para que viajen o sino que va a venir una cosa probablemente gorda. Me refiero a propuesta de ponencia constitucional, de enmienda constitucional, propuesta, cualquiera de estas cosas que de repente referéndum sobre la monarquía, efectivamente, que desplazan cambio de la ley orgánica electoral, que se pueda cambiar, ahí sí con una mayoría absoluta
como la que parece que de momento conserva, es decir, algo que desplace absolutamente el foco y empecemos ahora a hablar de eso y no de Santos Cerdán. Sí, o sea, el artículo de Redondo de hace un par de días era en esa línea, ¿no? El Rasputín de poco pela. Que ha vuelto, por cierto. Estaba abandonado y ha vuelto, o sea que es un indicio más en esta línea. Ha vuelto a los no sé quién decía hoy, ¿no? Que cuando tienes que recurrir a tu ex para que alguien te haga caso. Sí, lo que pasa es que es muy preocupante, es muy preocupante. Un apunte entre paréntesis, si me permiten, un fiel servidor del gobierno, a sueldo, al que le pagamos nosotros el sueldo, que es Javier Fortes, dice que es periodista, creo, advertía ayer, muy iracundo, de que la UCO había dado varios traspiés y que esta grabación o esta presunta grabación se suponía a él que era real, que respondía a la realidad, porque si no, advertía el mercenario, porque si no, la reacción del gobierno será furibunda. Contra la UCO. Contra la UCO, claro. Contra todo. Quiero decir, supongo yo que en este momento estarán dando con mucho cuidado la UCO y otras personas para no dar este revés. Y supongo también, supongo no, tenemos la certeza de que hay varias personas a sueldo del gobierno, del partido, o sea, a sueldo nuestro, que están conspirando para destruir la investigación y para destruir el procedimiento de muchas maneras. Una, por supuesto, puede ser introducir acusaciones falsas para luego desmontarlas y desacreditar, digamos, a los investigadores. Bueno, con respecto a lo de la capacidad de Sánchez de resistir, que planteaba don Miguel Ángel, dos alternativas: o va a resistir a pesar de todo, o se va a dar cuenta de que esto ya es insostenible y convoca, y que él cree que va a resistir a pesar de todo y que además incluso pues puede subir el nivel para tratar de desplazar el foco. Bueno, yo creo que estaremos de acuerdo en una cosa: independientemente de que resista o no resista, su capacidad de resistencia hoy es menor que hace 2 días, después de estos datos que están saliendo sobre Santos Cerdán. Es decir, está hoy en una posición más débil que hace 2 días. Pero lo hace más peligroso, porque su reacción solo puede ser mucho más gorda. Un momento, porque tenemos un ejemplo curioso que demuestra que ya su capacidad de reacción no es la misma. Cuando se produce la debacle de las elecciones municipales del 28M en 2023, inmediatamente sale gente del Partido Socialista, empezando por Eduardo Madina, a decir que Sánchez les lleva al desastre. ¿Qué hace Sánchez en ese momento? Pues coge y corta de raíz toda disidencia interna por el procedimiento de convocar elecciones para el 23 de julio. Aquí estamos viendo cómo ya en el Partido Socialista se alzan voces, incluyendo Eduardo Madina atacando directamente a Sánchez, Felipe González pidiendo elecciones anticipadas, Paje pidiendo elecciones anticipadas, y ya Sánchez no tiene fuerza para reaccionar como reaccionó tras el 28M. Ya no tiene la capacidad de decir, pues convoco elecciones y corto de toda disidencia de raíz. Ya la disidencia está corriendo libremente por dentro del Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque Sánchez sabe que si convoca elecciones va al matadero, o sea, las pierde, no va a poder revalidar su gobierno. Por tanto, ya no es alguien suficientemente arrogante como para decir, pues ahora convoco y vais a cerrar filas de alrededor mío, sino que es alguien que dice, bueno, pues intentaré resistir. Está en una posición enormemente débil y yo no creo que vaya a poder resistir mucho más. Pero en cualquier caso, si resiste a lo de Santos Cerdán, no importa, van a venir más cosas. Y en algún momento traspasará su límite de resistencia. Sí. Lo que no sé es cuándo. Claro, eso está claro. Lo que pasa es que últimamente me refiero a los últimos 7 años, siempre la apuesta de seguirá pese a esto ha ganado frente a la apuesta de con esta ya cae. Y por eso yo, que soy conservador en esto al menos, pues me mantengo con esa apuesta que de momento me ha rendido pingües beneficios cuando se hace económicamente
económicamente viable. Dice que es usted conservador en esto al menos. Luego me explica en qué no es conservador. Perfecto, y además está en parte explicado en el libro, o sea que así conectamos. La cuestión es que yo me hago una pregunta, es decir, es verdad que esto debilita, o sea, no voy a decir, no voy a, esta gente que eleva a Sánchez a una especie de omnipotencia e invulnerabilidad absoluta, no soy de esos. Es cierto que lo hace más débil y que en alguna de estas caerá, yo creo que en esta no, pero en alguna caerá. Ahora bien, ¿cómo se va a defender mejor de esta y de todas las anteriores? Por cierto, porque esto no anula todo en la ristra que viene arrastrando. ¿Cómo se va a defender mejor de todo esto? ¿En el poder o fuera del poder? ¿Cómo se va a defender mejor? Si olvidamos una cosa, que es el prestigio, la imagen, el honor, todas esas cosas que ya hemos visto que no le importan, ¿no? Más que cuando se traducen en votos. ¿Cómo va a resistir mejor? ¿Quedándose o yéndose? Va a quedarse. ¿Cómo resiste mejor el fiscal general del Estado? ¿Quedándose o yéndose? Y por eso se queda. Pues yo creo que resiste mejor yéndose si es capaz de alcanzar un pacto con Feijóo, que no creo que Feijóo... ¿Pacto de impunidad? Bueno, esa sería la jugada más inteligente. Esa es una opción que seguramente le gustaría barajar. Lo veo difícil, porque ¿qué gana Feijóo con esto ahora? No estoy negando que por principios morales Feijóo lo fuera a impedir. Eso daría en términos de ganar, en principio, Feijóo, un poco en la línea de lo que estamos diciendo, está viendo curiosamente cumplidas sus esperanzas. No hacer nada y esperar a que el poder... Eso daría para un programa. Quiero decir, si tú tienes como objetivo vital o como objetivo inevitable la limpieza y la regeneración de un Estado completo, de las instituciones corruptas, eso es una tarea que tienes que querer emprender. Esa tarea la quiere emprender Feijóo. No lo decía en broma. Sí. La quiere emprender Feijóo, o él prefiere una alternancia suave en la cual, reduzca alguna cosa y deje las cosas como están, ¿no? La respuesta a esa pregunta respondería también esto, ¿no? Pero de todas maneras es el factor humano, no es otra cosa. Él va a permanecer. Quiero decir, prestigio, ¿qué le va a importar el prestigio a una persona que hace trampas en su lucha por el poder en el Partido Socialista, que está apoyado que viene del mundo del proxenetismo, es decir, está en un entorno de proxenetismo, es decir, su mujer es la hija de un yo no sé si, claro, decir un proxeneta a lo mejor no es posible porque no ha sido condenado, pero de una persona que ha mantenido negocios de prostitución. Creo que más o menos eso es proxenetismo, pero no quiero resbalarme. Es decir, que conquista el poder en una banda, con una banda que va, supuestamente, eso no fue del todo verdad, que va yendo por toda España en un Peugeot, en la cual está un gran consumidor de prostitución, tan gran consumidor que llega a acuerdos de monopolio, de cliente único de prostitutas pagadas con mordidas o con presupuesto público. Otro consumidor más moderado, navarro, de prostitución, que a la vez es amigo del portero de un puticlub. Es decir, el prestigio en Sánchez es una cosa que solo se mantiene por el sectarismo en España. Es decir, que haya un 20, 25, 30% de personas apoyando a una persona abiertamente inmoral es una tragedia, nacional. Con lo cual el prestigio no es un dato. Sánchez no va a dimitir. El prestigio, vamos a ver, uno puede no tener amor propio, uno puede, querer pasar a la historia como un buen gobernante, pero si hay que elegir entre pasar a la historia como un buen gobernante o no ser gobernante, o no ser gobernante, pues dice, pues paso como un mal gobernante, ya. Pero el prestigio es algo que no afecta solo a la persona. Recordemos que Sánchez es un señor que preside la Internacional Socialista. Recordemos que Sánchez la ha comprado, seguramente la ha comprado. Sí. Y habría que ver qué tiene Delcy Rodríguez que decir sobre el origen del dinero con el que la ha comprado. Sánchez es un señor que tiene relaciones con distintas personas en la Unión Europea, incluyendo una muy buena relación con Ursula von der Leyen. Entonces, pues a ti puede no molestarte el pringar, pero a lo mejor a los que están a tu alrededor resulta que no les gusta demasiado tener que relacionarse con alguien tan pringado. Cuando dentro del mundo de la alta política, pues las corrupciones se permiten, se toleran,
Pues porque en el fondo hay muchos que son absolutamente corruptos. Pero hombre, con digamos un poco de decoro, un poco de pulcritud, ya cuando uno empieza a salir en los papeles día sí y día también, como un corrupto cutre rodeado de puteros y cocainómanos, y que además pues no tienen ningún tipo de cuidado a la hora de meter la mano en la caja, pues entonces los que se relacionan contigo dicen, pues procuraré no acercarme, no sea que me pringue también el asunto, ¿no? Sí, no, la verdad es que ese argumento tiene bastante peso. Yo quería sacar a colación, si podíais recordar, hacer un poco de historia, ¿no? En los anales. Historia a estas alturas es 3 semanas o 4 semanas. Perdona, Miguel Ángel. Sí. No es tampoco, pero tampoco va a ser mucho más allá. A historia de los presidentes del gobierno. No sé si recordáis un presidente del gobierno de principios del siglo XXI llamado José Luis Rodríguez Zapatero, que también pensábamos en el año 2011 que había salido con absoluto desprestigio entre sus propias filas, tuvo un bajón en aquel momento histórico para el PSOE porque tenía 100 y algo. Recordemos que luego con Sánchez alcanzarían los 85 diputados. Pero bueno, en aquel momento era histórico que se hubiera quedado con 100 y poco. No se había ni siquiera presentado a la reelección. Había un oprobio general pues por lo que había hecho con España, por cómo había generado discordia en España. Todo esto lo recordamos, ¿no? Ha estado ahí. Hoy Zapatero se sienta a la mesa de algunos de los que tú has citado, Luis, y otros también bastante oprobiosos, con toda naturalidad, yo diría más bien con toda desvergüenza, ¿no? Y esto es así porque, desgraciadamente, cuando un partido, el PSOE, y una mentalidad, lo que algunos llamamos el PSOE State of Mind, la mentalidad PSOE, cuando una mentalidad copa la hegemonía en un país, es capaz de justificarlo todo. Y por eso hoy vemos a un tipo que está envuelto seguramente también en actividades totalitario-criminosas en Venezuela, ya que ha salido de él, sí, en esta charla. Actualmente, ya no estoy hablando de que nos hayamos olvidado de lo que hizo hasta 2011, actualmente, que está presentándose como adalid de esa dictadura, y sin embargo es un contertulio habitual, es una voz habitual, es un interlocutor habitual. Y públicamente defensor de la dictadura china, perdón. Públicamente quiero decir, institucionalmente, quiero decir que tiene una fundación destinada a representar la dictadura china. ¿Hay alguna razón sobre la que tú has escrito y pensado mucho más, por la cual además es que el delito que acompaña a la izquierda, lejos de desacreditarla, la refuerza? O sea, es decir, la admiración mítica, de alguna manera, que tiene la izquierda por cualquier terrorista, por cualquier persona que haya asesinado. Es decir, como nosotros vemos, por ejemplo, en Cataluña, he cambiado de un poquito de tal, claro. Pero por ejemplo, que un señor que puso una bomba a un matrimonio en el pecho y destrozó el cuerpo ¿no? El señor Sastre, que se va a tertulias y le pagan por es decir, la izquierda y el nacionalismo tienen, que vienen a ser lo mismo, tienen un gusto por el crimen. Pero a mí hay un argumento que está un poco manido, pero es así, ¿no? Que es que lo que está ocurriendo, es bueno recordarlo, es un poco pues lo viejo de Tomás de Quincy, ¿no? O sea, es decir, hemos empezado, o sea, este crimen, esta legislatura empieza con un pacto con los peores criminales, es decir, los que dan un golpe de Estado, que es el peor crimen que se puede cometer en un sistema político, un pacto con los asesinos, porque Bildu, uno puede decir que sea un grupo terrorista o no, uno puede pensar lo que quiera, pero que está compuesto por asesinos, es indiscutible. Pues, por ejemplo, en las últimas elecciones municipales, 9 asesinos y unos 90 terroristas solo en su lista. Quiero decir, empezamos acordando el gobierno y acordando todo con criminales, con comunistas, narcochavistas, con golpistas. Claro, y al final acabamos yendo de putas con dinero público. Perdón por la expresión. Bueno, hablando de esto que decía, de que, en fin, lo que uno hace al final pringa lo que hay alrededor. Vamos a la pausa publicitaria, pero antes les leo un tuit de ayer de Bojan Pancevski, que dirán, ¿quién es Bojan Pancevski? Bueno, pues es el corresponsal jefe de política europea del Wall Street Journal. Y decía, el número de imputaciones e investigaciones de corrupción en relación con el gobierno español y la familia del primer ministro Sánchez Castejón es
extraordinario, y citaba un artículo de anteayer del Times, donde a Pedro Sánchez se le llama el galgo de Paiporta, se comenta lo del bulo de la bomba Lapa, se habla de todas las imputaciones de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que Pedro Sánchez y todas sus guarrerías anexas pues ya son famosos a nivel mundial. Pausa publicitaria y nos vamos a hablar de Leire Díez, porque hoy tenemos por un lado la información sobre ese audio que implica a Santos Cerdán directamente en el cobro de mordidas a cambio de la concesión de obra pública, pero también tenemos una noticia interesantísima del Español que nos aclara un misterio. ¿De qué vivía Leire Díez en estos últimos meses mientras el PSOE la ponía a rebuscar basura contra la UCO? Bueno, pues ya sabemos quién pagaba a Leire Díez. Gaspar Zarrías. Pausa y a ello. Bueno, pues tenemos ya resuelto el enigma de quién pagaba a Leire Díez mientras Leire Díez se dedicaba a rebuscar basura contra la UCO. En su noticia de hoy, El Español pues afirma que Leire Díez fue contratada en una empresa de Santos Cerdán, empresa en la que causó baja cuando el Confidencial publicó esas fotos de Leire Díez entrando y saliendo en Ferraz. Y mientras estaba a sueldo de Gaspar Zarrías, que recordemos fue condenado en el tema de los ERE de Andalucía, pues resulta que Leire Díez se dedicó, entre otras cosas, a llamar a medios de comunicación, a ponerse en contacto con medios de comunicación para ofrecerles vídeos sexuales con los que desprestigiar a un fiscal molesto para los separatistas. Bueno, pues en fin, recordarán ustedes cómo al principio, cuando estalla todo el caso Leire Díez, el PSOE, su primera reacción fue negar que trabajara para el partido. Bueno, pues ya vemos dónde ha quedado ese tipo de argumentación. Por supuesto que trabajaba para el partido, por supuesto que era la cloaca del partido, y a mí eso lo que me dice es algo importante sobre el grado de debilidad de Sánchez. Lo débil que tiene que estar Sánchez y lo aislado que tiene que estar incluso de su propio partido para tener que encargar la labor de cloaca a alguien tan torpe como Leire Díez, que se ha dejado grabar por Aldama, se ha dejado grabar por el coronel, por el teniente coronel ese de la Guardia Civil o capitán imputado también en la trama de Aldama. Es decir, es pues como una especie de Pepe Gotera y Otilio del espionaje cloaquil, ¿no? Claro, lo que pasa es que esto me recuerda a ese error absolutamente de inteligencia militar que se cometió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando veían los aviones que eran derribados y se fijaba uno sobre todo en cuáles eran los puntos en los cuales tenían más balas, para de ahí deducir que eran las zonas pues más débiles. Y sin embargo, al cabo de un tiempo se dieron cuenta de que no, de que ahí las balas se acumulaban precisamente porque aunque la bala diera en esa zona del ala o del fuselaje en general, no se caía y entonces volvía a llegar otra, volvía a llegar otra, volvía a llegar otra, hasta que ya por fin, con una sola que llegara al punto neurálgico, ahí ya se caía. Quiero decir, la comparación es, Leire es la que hemos pillado. Es la que conocemos. Es muy cutre, claro, por eso es la que hemos pillado. ¿Significa que todos son igual de cutres? Bueno, al resto no los hemos pillado. ¿Cómo son el resto? ¿Cómo son los que no hemos pillado? Probablemente sean de un poco más de nivel, aunque es verdad que se han tenido que abrir el abanico para incluir incluso una Leire. Es verdad que de una excelencia absoluta no son. Pero yo sigo siendo cauto de verdad, porque el Partido Socialista es una desgracia que nos ha caído a España desde hace ya muchísimo tiempo. Ya lo empezó siendo, ¿no? Sí. Las amenazas de Pablo Iglesias pose al que entonces presidente del gobierno, amenazas nada más y nada menos que de muerte, y lo ha seguido siendo durante la República, durante es verdad que durante los 40 años de Franco pues no hicieron nada porque no eran nada, porque no había prácticamente socialistas en España, pero bueno, el historial es amplísimo. Yo soy de los que recuerda, aunque empecé siendo bastante pequeño, luego ya era más joven, en la etapa final de Felipe González, soy de los que recuerda perfectamente lo que era Felipe González. Es decir, el PSOE es un enemigo muy, muy, muy poderoso y muy difícil de tratar. Yo, en todo caso, debo confesar una cierta incapacidad para analizar este tipo de cosas, ¿no? Señoras un tanto cutres, encargadas de hacer política, en primer lugar judicial, porque
interferir en los procesos judiciales. En segundo lugar, con vídeos sexuales sobre fiscales. Yo reconozco que este tipo de cosas están fuera normalmente de lo que se estudia en filosofía política, en ciencia política, en los autores clásicos. Las herramientas quizá para analizar esto nos tendríamos que ir a la etapa más degradada del Imperio Romano en historia, en la que sí que es verdad que había aspectos de lo más truculentos a los cuales esto ya se parece muchísimo. Lo que pasa es que también creo que tenemos una cierta deformación a la hora de contemplar las mafias, ¿no? Porque películas como El Padrino o cosas así nos han hecho un poco de daño. Uno se imagina a Tom Hagen, ¿no? O sea, Tom Hagen, el consigliere, es un vulgar asesino y normalmente probablemente sería un personaje similar, sería más tosco que lo que se nos presenta, ¿verdad? Pero obviamente el que le corta el cuello por detrás al traidor de turno, pues no es precisamente un caballero, ¿no? Aunque a veces los grandes asesinos sí tienen formas exquisitas. Yo lo que creo es que en el PSOE, que es una organización fundamentalmente criminal a lo largo de las décadas, pero yo lo que creo es que la impunidad en las últimas décadas del PSOE ha configurado un sistema de incentivos que ha beneficiado el delito. Hablamos de Gaspar Zarrías, Manolo Chávez, etcétera, son digamos estandartes de la era González. De hecho, alguno de ellos incluso es miembro de lo que se llamó el clan de la tortilla, ¿no? Por aquella famosa fotografía en que estaban varios socialistas en el campo tomando unas tortillas, ¿no? Bueno, la corrupción en la época felipista fue muy generalizada y fue muy cutre en muchos aspectos. La impunidad generalizada de todas estas personas lo que ha hecho es que luego, digamos, crear una estructura que es en la que se apoya el PSOE actual. Es verdad que Sánchez es un tipo especialmente cutre, especialmente tóxico, ¿no? O sea, hasta ahora todo lo que viene de Sánchez, a excepción de sus padres, parecía que iba desde la prostitución hacia abajo. Es decir, eso casi la prostitución era lo más honrado que ocurría aparentemente en el entorno de Sánchez, ¿no? Pero todo eso se apoya, todo eso es posible por aquellos polvos. Es decir, esto es una continuidad, no es que de repente Sánchez haya tomado... Es decir, la toma del Poder Judicial, por ejemplo, o el asalto al Poder Judicial fue posible pues porque eso lo planteó un partido socialista allá por 1985, además en colaboración, por cierto, con un tal Vandrés, que fue el que presentó la enmienda que, porque no se atrevían los del PSOE todavía, presentó la enmienda que ponía en manos del Parlamento la elección completa de todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial. La ley de cajas que propició el asalto de los políticos a las cajas y un daño económico y político brutal, es que es del año 86, quiero recordar. Yo estaba en un lugar privilegiado, porque no es que sea muy mayor, es que yo estaba estudiando Derecho en la universidad, y mientras iban saliendo estas leyes, las íbamos estudiando. Y tenía un profesor magnífico que iba previendo las consecuencias. Esta ley del Poder Judicial, José Antonio Alonso de Antonio, al cual mando un abrazo si me escucha desde el cielo. La ley orgánica del Poder Judicial tendrá esta consecuencia, la ley de cajas tendrá esta consecuencia. Todo se ha ido cumpliendo. Lo que pasa es que, claro, dice, bueno, pero no era previsible un personaje como Pedro Sánchez, ¿no? Como lo sería usted, que es un amante, como lo sería el mulo en las novelas de Asimov. Sí, Sánchez, o sea, el corrupto, el que se mueve en las cloacas, el que utiliza a Leire Díaz, que es en la que hemos visto, pero el que utiliza a Gaspar Zarrías, el que utiliza a una corrupción generalizada. Zapatero es la corrupción generalizada. Sánchez es la corrupción generalizada, ese dandy, digamos, que él se ve a sí mismo como guapo y como elegante, no es más que un intento de redimir a un tipo en lo que todo lo que le rodea es basura. Es basura, todo lo que le rodea es basura. Bueno, vamos a hablar de algo que pasó ayer y que ha tenido
bueno, pues mucho más recorrido del que cabía esperar. El paro de jueces y fiscales a las 12 de la mañana por 10 minutos. Todos los en la salida, en la puerta de todos los juzgados se concentraron jueces y fiscales, y también muchos ciudadanos que se acercaron a manifestar su apoyo en ese movimiento contra lo que constituye un intento de Sánchez por hacerse con el control del escalón más bajo de la justicia, que es el que le queda por controlar. Bueno, 70% de jueces y fiscales secundaron el paro, y las 5 asociaciones convocantes, en vista del éxito y del apoyo mayoritario de jueces y fiscales, pues ya han constituido un comité de huelga y están ya estudiando la convocatoria no ya de un paro, sino de una huelga de la justicia contra el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, a mí me parece que es lo único que se puede hacer, ¿no? O sea, este gobierno, si no se va Sánchez por su propio pie, hay que derribarle. Me gusta lo concienzudos que son, ¿no?, en la judicatura y en la fiscalía, cómo no. Y primero hacen un paro para ver el seguimiento que tienen, ahora ya empiezan a hablar de huelga. Espero que si la huelga es de un día, eso sirva de test exitoso, naturalmente, para que luego sea incluso una huelga indefinida. Este tipo de medidas arriesgadas, atrevidas, son ya las que sí que empiezan a descolocar, porque no están acostumbradas a que la oposición en general, ya sea política o sea institucional o sea social, se les enfrente así al Partido Socialista. Este juego duro es el que sí que tiene que... Sí. Y yo creo que una paralización de la justicia sí que empezaría a hacer notar a todo el mundo que estamos en un momento extraordinario, porque estamos en un momento extraordinario y está bien. Es verdad que hay una contradicción, porque si estamos continuamente diciendo esto es algo extraordinario, esto es indecente, esto es lo nunca visto, pues claro, por definición se agota y empieza a ser ya algo lo habitual, lo indecente, lo ya muchas veces visto. Pero hay que empujar ahí, porque verdaderamente el panorama que describías tú, Asís, hace un rato, pues la verdad es que es bastante preciso, pero a su vez, bueno, pues es bastante deprimente, ¿no? Es que yo creo, verdaderamente, es verdad que posiblemente hay una falta de cultura política en España, tampoco quiero ponerme exquisito, pero lo fundamental es la libertad y el Estado de Derecho. Es decir, la democracia es algo que se asienta sobre eso. O sea, de una manera o de otra, en cualquier civilización, en cualquier sociedad, los gobernantes son elegidos o al menos tolerados por la gente. Correcto, el problema no es eso. El problema es que haya una libertad individual, un Estado de Derecho y una posibilidad de conformar la opinión pública mediante la libertad de expresión, la libertad de medios, etcétera. Ese es, si me permites, el oxígeno que no se ve, claro, pero que cuando no falta se muere todo. Claro, la civilización. Entonces cuando dicen, no, bueno, pero hay elecciones cada 4... Hay elecciones en todos los países del mundo, en todos los regímenes. En el franquismo había elecciones, por supuesto. En China hay elecciones, en el régimen comunista, en Cuba. Quiero decir, eso no es la base, esa no es la base. Bueno, dicho esto, entonces los jueces, a mí me sorprende positivamente lo que está ocurriendo con la judicatura, pero en realidad viene de algo muy prepolítico. Es decir, los jueces se dan cuenta de que el asalto final del PSOE a la justicia, es decir, la introducción de jueces prácticamente a dedo y la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal que anularía, que neutralizaría cualquier tipo de investigación para controlar el poder, es el punto final. A partir de ahí, o sea, es decir, puede parecer violenta o puede parecer radical un paro indefinido o una huelga general indefinida o una huelga de la justicia. Puede parecer radical, pero es que si se elimina el Estado de Derecho, ahí sí que ya solo caben medidas radicales. O sea, si se elimina la aplicación de la ley, ya solo cabe la violencia. Y precisamente lo que estamos intentando es que no llegue un momento en que la sociedad, la única forma que tenga de resistirse al crimen o al abuso de los políticos sea la violencia. Eso es lo que hay que evitar. Con un añadido muy de nuestro tiempo, es decir, si en todos los tiempos era importante guardar las apariencias, no frotar por la cara de la gente el hecho de que tu gobierno fuera autoritario o fuera totalitario, en eso hoy en día se ha multiplicado por 1000. Y hoy justamente una apariencia de que todo sigue igual, porque sigue habiendo jueces, sigue habiendo fiscales, lo que pasa es que los jueces ya no pueden instruir, los fiscales están ahora a las órdenes de un fiscal general del Estado que está a las órdenes del gobierno y por lo tanto solo instruyen contra la oposición. Esa apariencia de que todo sigue igual, aunque en realidad haya cambiado todo, es fundamental ahora, y ese es justo, junto con el control del periodismo, que ya está muy avanzado, por desgracia, porque recordemos que más de la mitad del espacio mediático
periódico español actualmente está todavía haciendo la ola a este gobierno y está transmitiendo el mensaje de este gobierno, que es que en realidad hay una oposición que no sabe muy bien, ya recurre a todo. Recurrir a todo es recurrir a la justicia, pero ellos dicen recurre a todo con tal de desbancar al gobierno de su lugar. Bueno, yo les leo la portada de eldiario.es, que no es precisamente un medio de la fachosfera. Hoy, la Guardia Civil entrega al Supremo grabaciones de Santos Cerdán que lo sitúan al borde de la imputación. Comentaba John Mueller hace media hora en Twitter que por primera vez las corrupciones de Sánchez son portada en todos los medios, los de la fachosfera y los de la antifachosfera. O sea que se ha roto ya el muro de silencio. ¿Lo son antes? Sí, la cuestión es dónde, o sea, cómo se analizaría esa noticia. Yo reconozco que hace tiempo que ya no sigo muy de cerca los medios de izquierda, pero me llega, porque una característica de nuestro tiempo también es eso, que te llega todo. Ya no tienes que comprar un periódico o 2 o 3 para enterarte, ya de una manera u otra te llega incluso lo que opinan aquellos que discrepan mucho de ti. Y la tesis mayoritaria es que todo lo que está pasando es un ataque de una derecha que ya no... que recurre a todo, como digo, o sea, como si hubiera recurrido, yo que sé, a la bomba atómica, o hubiera sido la derecha la que hubiera recurrido pues eso, a bajos fondos, a grabaciones oscuras. Le dan la vuelta y piensan que recurrir a la justicia es por algún motivo, lo que tú decías, Asís, por algún motivo, como hemos votado de aquella manera, porque tampoco hemos votado a Sánchez mayoritariamente, tiene 120 y pico diputados, tampoco es que sea una mayoría absoluta, pero como hemos votado a Sánchez, cualquier cosa que vaya contra Sánchez va contra la democracia. Esta tesis... os sorprendería saber la cantidad de gente que la tiene en la cabeza. Y por lo tanto, en el sistema ese que estábamos describiendo antes, en el cual aparentemente todo se mantiene, pero de facto el gobierno está haciendo lo que quiere sin ningún control y perpetuándose justo por eso, por la falta de control, un sistema así sería bienvenido por un, lo decías tú antes, por un 20, 25, 30%, incluso por un poco más de la población. Es gravísimo. Y luego hay una cosa muy grave que yo creo que también algunos partidos políticos tienden a olvidar. Los tribunales determinan la responsabilidad, los tribunales penales, ¿no? Determinan la responsabilidad criminal de todas las personas, pero para ser gobernante no basta no haber cometido delitos, es decir, hay requisitos previos. Por eso, es decir, cuando hay una investigación, por eso el primer ministro de Portugal hace menos de un año tuvo que dimitir, no porque hubiera ni siquiera una acusación, sino porque había una investigación sobre su jefe de gabinete. Es decir, hay circunstancias en las cuales un gobernante, un político, incluso un presidente de una sociedad anónima no puede continuar. ¿Por qué? Porque está perjudicando, con su imagen, su conducta y su, como poco, responsabilidad en vigilando, está perjudicando al país, está perjudicando es decir, la situación de Pedro Sánchez y el Partido Socialista, las claras, o sea, todo lo que se sabe y que ellos mismos han admitido ya sería suficiente para obligarles a dimitir o para ser destituidos. Y sin embargo estamos confiándolo todo a que se condene penalmente, a unas personas o a otras. Pero porque estás aplicando la lógica vieja, es decir, bueno, vieja en España, por supuesto en Portugal, como has descrito, sigue funcionando, en Alemania también funciona hace poco con cosas incluso menores. Hombre, muy menores, sí. Pero aquí en España, por culpa de este gobierno que ha traído esta moralidad, ha implantado en el espacio público, solo habría dos motivos por los cuales eso, que cojan con las manos, bueno, con las manos la más no, pero que cojan e imputen a tu número 2 y luego vuelvan a coger a tu número 2 otra vez en medio de graves delitos. Uno, el sentido del honor, el sentido del prestigio, y esto ya hemos dejado claro que no le importa, porque desde el principio empieza viniendo de los bajos fondos y teniendo bajo prestigio. Dos, por patriotismo. Por amor a tu país, porque piensas que tu figura está haciendo más mal que bien. Esto tampoco está aquí, tampoco está en el panorama, ni se espera, porque de hecho está aliado, como constatación práctica, Pedro Sánchez está gobernando y está aliado, está concediendo todo lo que puede a los que quieren destruir el país. O sea, que lejos de tener una preocupación patriótica por el país, tiene más bien lo contrario. Bien, cuando tenemos un elemento así, un factor así, sin escrúpulos, ni por su propio prestigio, ni por el bien del país, es un elemento, claro, que rompe todas las lógicas. Sí. Y por lo tanto yo creo que la única pregunta que ellos se hacen es ¿cómo puedo beneficiarme más? ¿Cómo puedo salir mejor de esta? ¿Cómo puedo tener más recursos para librarme de la que me cae? Y la respuesta es siempre con el poder.
por lo tanto, con el poder, no sí, voy a sí, perder- sí, sí. perder el Y luego poder. eso es lo que piensan ellos y los nuestros. Cuando digo los nuestros digo a toda la gente que está preocupada por la situación. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí mis amigos normales, quiero decir, los que son los que no son como yo, es decir, los que, en fin, no van a un micrófono a opinar para intentar redimirse de algo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Así es como si yo supiera que... Claro, yo a veces la respuesta que me sale es todo. Todo que quiere decir... Vamos con ese todo. Si los jueces convocan una huelga de la justicia, claro. ¿deberían partidos políticos, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, otros colegios profesionales, deberían convocar ese día una huelga general de los españoles? Sí. Sin duda. Pues ya saben ustedes, queridos jueces y fiscales, adelante con la huelga y que la sociedad española se movilice para echar a este impresentable. Y ahí, yo lo repito, fíjese, usted que me aguanta con paciencia, yo lo llevo diciendo desde hace años en distintos programas, esos límites morales fueron sobrepasados muy ampliamente desde el momento, mucho antes, pero desde el momento en que no solo ya se pactó con terroristas, etcétera, sino en el que se nombró una ministra de Justicia, no digo fiscal, sino que se nombró ministra una persona que en ese momento ya sabíamos que había estado intercambiando información vulnerable, sexual, de carácter sexual, de magistrados, con una persona que confesadamente utilizaba esa información para chantajear. Es decir, Villarejo y Dolores Delgado estuvieron intercambiando información sexual. Eso no lo ha negado ninguno de los dos, eso está grabado. Y sin embargo se nombró ministra de Justicia, y yo lo he dicho muchas veces y se lo dije al que entonces era portavoz de Justicia del Partido Popular, tan irrelevante que ninguno nos acordamos de su nombre. Esto es una de estas cosas que haría a cualquier partido político en cualquier lugar, democracia, retirarse del Parlamento hasta que se hubiera destituido a esa ministra. Hemos tragado todo, hemos tragado absolutamente todo. Se han hecho muchas de las cosas que se han hecho han sido cosas absolutamente inaceptables. Entonces ya aceptamos cualquier cosa salvo un asesinato y depende. Bueno, yo tengo mis dudas de cómo reaccionarían algunos tertulianos al servicio del poder si mañana Pedro Sánchez es grabado apuñalando a una anciana en mitad de la Gran Vía. Culparían a la anciana sin ninguna duda. Bueno, pausa publicitaria, llega el momento de hablar del libro de don Miguel Ángel Quintana Paz, cosas que he aprendido de gente interesante. Bueno, cosas que he aprendido de gente interesante. Filosofía, política y religión. Autor Miguel Ángel Quintana Paz. Editorial Deusto. ¿Cuánta gente interesante ha encontrado usted, don Miguel Ángel, y ha incluido en este libro? Pues mucha, porque son bastantes capítulos, son capítulos cortitos, o sea que se pueden leer no solo rápido, sino además picoteando, aunque sí que los he intentado organizar, ya no solamente porque cada capítulo hace referencia a una persona interesante, de esas gentes interesantes, y está en el título para dejarlo claro, sino también porque uno podría pues leer el libro un poco, pues eso, picoteando. Ahí voy a ver qué cuentan aquí de Sócrates, que ya lo hemos mencionado, voy a ver qué cuenta aquí de Aristóteles. Hay gente más reciente, que no se piense que es un libro de... ¿Hay algún contemporáneo interesante? Hay contemporáneos, no solamente hay contemporáneos, sino que hay contemporáneos de todo pelaje. O sea, claro, la noción de interesante tiene una ventaja, es que es muy amplia. Hay personas... Sánchez podría ser calificado de interesante. Podría ser interesante, aunque no le he dedicado ya eso. Probablemente si tuviera que hacer 2 o 3 volúmenes ya sí que estaría en alguno, pero de momento no. Pero, por ejemplo, por mencionar una persona interesante en este mal sentido de la palabra, Greta Thunberg. Y Greta Thunberg me sirve para hablar de cómo debería ser una propuesta a favor del medio ambiente, pero no progresista, no Greta Thunbergiana, no a favor del cambio global del mundo bajo un gobierno mundial, sino una política más conservadora, más arraigada a tu espacio, a tus lugares de toda la vida, a la naturaleza, ¿no? Que al fin y al cabo estaría bueno que fuera algo solo de izquierdas, el amar la naturaleza. Y ya digo, desde ella hasta, pues, hay un capítulo dedicado a Luis Argüello, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Española y que voy a tener la fortuna de que sea uno de los que presente el libro este lunes, por cierto, aprovecho para invitar. Demos los datos. Próximo lunes. El lunes a las 19:30. Día 18 de junio. 16.
El lunes es 16, perdón. El 16 de junio a las 19:30 en la Fundación Pablo VI, que está aquí en Madrid, en el Paseo Juan XXIII. Son muchos papas, no sé, Juan XXIII, Pablo VI, pero la fundación es Pablo VI y el paseo en el que está es Juan XXIII número 3. Bueno, pues ahí lo presentamos. El libro tiene un subtítulo que está ahí en la portada, que es Filosofía, Política y Religión, porque están agrupadas. La gente importante, la gente interesante está agrupada en esos 3 bloques, que al final son los temas de los que siempre hablo, ¿no? Mezclados, a menudo muy intrincados unos con otros. Pues bien, de filosofía llevamos una filósofa a la presentación, Mariona Gumper, filósofa, columnista en El Debate. De política, pues llevamos a un político y tengo la fortuna de que venga nada más y nada menos que Santiago Abascal, el presidente de Vox. Y de religión, pues busqué a alguien que estuviera metido en el mundo de la religión y que mejor que un obispo o un arzobispo de Valladolid y además ahora presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello. El capítulo dedicado a él son unos consejos críticos sobre qué cosas tienen que cambiar en la Iglesia española, ¿eh? O sea que está lejos de ser una especie de homenaje laudatorio, ditirámbico, nada de eso, ¿no? Y luego también viene a la presentación, es verdad, Álvaro Nieto, que es el director de The Objective, que es el periódico en el que suelo escribir. De toda la gente interesante que usted ha incluido en su libro, ¿quién es el más interesante? El más interesante. Pues hay uno que sale en un par de textos, es verdad, en uno combinado con Sócrates, que también es bastante interesante por sí mismo, y luego en otro más dedicado a él en exclusiva, y luego en otros muchos capítulos salen discípulos suyos. Jesucristo es el que seguramente el más interesante y el personaje que por más vueltas que le demos, y eso que no dejó nada escrito él, pero por más vueltas que le demos, por más que lo pensemos, resulta una fuente inagotable de ideas. Y de eso va el libro, de ideas que se me ocurren a mí. ¿Eso no es un poco eurocéntrico? De gente. Totalmente eurocéntrico, aunque debo decir es que un elogio, ¿no? hay algún capítulo dedicado a Buda, como he dicho antes, que ya se saldría un poco, pero es verdad que es muy crítico con Buda, porque lo que viene a decir es que nuestra sociedad europea, occidental, pues está adoptando últimamente algunos modos, por ejemplo, la obsesión con no tener sufrimiento, ¿no? La obsesión con ya no solo pasarlo bien, sino esa especie de invulnerabilidad, pues eso es típicamente ¿Coincide budista. usted conmigo en que la infelicidad está muy infravalorada? Como mínimo la propuesta de este otro gran personaje interesante que decíamos, que era Cristo, es la de que el sufrimiento no es que tenga que desaparecer de la faz de la tierra, sino que tienes que conseguir darle sentido y todo, ¿no? Exacto. Él, siendo Dios, no solamente no prescindió del sufrimiento, que es el propósito del budismo, sino que lo asumió y a partir de ahí le dio un sentido superior. O sea que ya en eso nos diferenciamos completamente en la civilización que surge de ahí, la occidental, y la civilización en estos casos de inspiración budista. También sale algo sobre el Islam y también de manera crítica, o sea que sí, no lo había pensado, pero tiene toda la razón usted, Luis, es muy eurocéntrico. ¿Todas las civilizaciones son igualmente respetables o hay unas civilizaciones más valiosas que otras? El concepto de respeto, bueno, yo creo que el concepto de respeto deberíamos atribuírselo a las personas más que a las civilizaciones o a las ideas o no digamos ya a las obras concretas. Hay cosas que se hacen por ahí que no merecen ningún respeto. Las personas en principio sí, tenemos a una dignidad intrínseca que merece respeto, pero yo creo que, como decía Gustavo Bueno, la mejor muestra de respeto ante alguien a veces es desafiarle, es mostrarle en qué está argumentando mal, en qué se está equivocando, ¿no? Forzarle, eso es cuando porque además estás apelando a una de sus partes más honorables, su razón, o sea que estás ya implícitamente reconociendo esa dignidad y le estás respetando. Las civilizaciones como tal, pues por supuesto las hay mejores y peores. Tampoco se trata aquí de compararnos con la civilización azteca o con la civilización bantú, que bueno, pues están más o menos no, pero una ya desaparecida. Podemos presumir de que solo en una civilización como la europea ha sido posible pues la Declaración de los Derechos del Hombre, por ejemplo. Por ejemplo, y además es que por eso, más que compararnos hacia afuera de una manera sincrónica, yo preferiría una comparación diacrónica, es decir, histórica. ¿Es mejor la civilización que se nos promete? Esta nuestra, para la que ya se está implantando y la que se nos promete para dentro de 5 años, de 20, algunos ya hacen planes a 50 años. ¿Eso es mejor o es mejor
lo poco que nos queda de lo que teníamos antes y lo que hemos logrado, lo que hemos alcanzado durante siglos y siglos de esplendor científico, de esplendor técnico, de esplendor filosófico, de esplendor también moral, aunque nunca hayamos estado a la altura de nuestras... Este libro, que es un enunciado del pensamiento de Miguel Ángel Quintana Paz, es una llamada a la acción. He querido ser cauto y ya desde el título por eso me refugio en la gente interesante, ¿no? Pero que yo creo que es en el fondo lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Darnos cuenta de cuánto les debemos a los demás. Sí, es verdad que hay muchas ideas mías y quien quiera conocer mis ideas, pues ya he dicho que muchos de los capítulos utilizan, no son capítulos biográficos o no es una especie de manual de pensamiento para que veas son distintos anclas, autores. Son anclas a veces a partir de ahí para reflexionar, a veces alejándonos mucho de lo que dice un autor. Por cierto, esto viene a cuenta ya que hablábamos de si queríamos que nuestra civilización siguiera el camino que lleva, que parece que es hacia peor, no hacia mejor, o queremos recuperar y mantener los esplendores de nuestra civilización. Eso es lo que explica un poco lo que dije antes, ¿no? Sobre el conservadurismo, ¿no? No me considero exactamente conservador, porque como diría Ernst Junger, que también estaba muy preocupado por lo que pasaba y no sale en el libro, sale ocasionalmente, pero no se le dedica un capítulo. Como diría Junga, para ser conservador tendríamos que tener aún algo que conservar y por desgracia va quedando muy poco, probablemente exagera, sí que quedan cosas, sí que quedan, conectando con la charla que hemos tenido, sí que nos queda algo de Estado de Derecho, sí que nos queda algo de libertad, claro que sí, nuestra propia radio que lo lleva en el nombre, sí que nos queda algo, es verdad, y eso sin duda hay que conservarlo, pero yo creo que ahora nuestra actitud, y conecta con la pregunta que hacías, ¿no? Sobre si era un manual de acción, nuestra actitud tiene que ser más proactiva, más de recuperar, de rescatar, alguno diría reaccionario, pero en el sentido de eso, de reaccionar también frente a lo que pasa para volver a esas fuentes. Y yo lo comparo esto como con una catedral que algunos señores han estado destruyendo progresivamente. No está destruida del todo, hay zonas que sí, hay capillas que ya están desaparecidas, reconozcámoslo, hay techos que ya no existen y por los cuales entra el agua, el granizo que cayó ayer en Madrid, vienen también los insectos y todo se va pudriendo, pero todavía quedan capillas con el techado, todavía quedan columnas, todavía quedan los cimientos prácticamente en todas todavía partes. Se puede restaurar. Y se puede restaurar. Bueno, eso es un mensaje optimista. Optimista. Yo también creo que se puede restaurar. Y de hecho podemos vivir en las zonas que quedan intactas, podemos vivir, descansar, formarnos, leer este libro u otros, para luego salir a las zonas que ya han sido destruidas e intentar batallar por ellas e intentar reconstruirlas. Es que, perdona, pero sí. A veces, no sé si me lo permites, Sí, dale. A veces a mí hace un tiempo me llamaron para dar una charla en un ámbito muy peculiar, porque no sé por qué me llamaban a mí para... era una agrupación del PP en Teruel, era una cosa un poco, no sé, pero muy bien, o sea, muy agradecido y encantado. Sí. Estuve con Alejandro Nieto, por cierto, con Álvaro Nieto, por cierto. Y entonces yo dije, mira, lo más urgente que creo que hay que tratar es la historia. Y lo decía en serio, no era una paradoja, porque si no entendemos, por ejemplo, es una tontería, pero en la situación actual, la reacción, digamos, de lo que es la derecha contra el ataque a la democracia, al Estado de Derecho, por parte del socialismo, un amigo me decía, bueno, claro, pero es que en este país hay que tener cuidado porque ya aquí hubo una guerra civil precisamente por este tipo de enfrentamiento. Claro, yo lo que decía es sí, pero si supieras bien la historia, precisamente la falta de reacción en su momento. Correcto. Como decía la propia Clara Campoamor, que se quejaba en el 36, en septiembre, en su libro que escribió en París, decía, si el problema que hubo aquí en España es que ante los atropellos del Partido Socialista continuos, los diputados de la derecha no reaccionaron. No reaccionaron porque no reaccionaron. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya fueron a asesinar a todos los líderes y se montó un golpe de Estado. Sí, en la misma introducción del libro hablo de esta importancia de la historia. Hay un símil, una metáfora de Nietzsche, que a mí me gusta mucho. Nietzsche en realidad era bastante escéptico, vivió en el siglo XIX, que es un siglo, sobre todo en su segunda mitad, obsesionado con la historia, y era escéptico con esto de sentir que la historia es un peso que llevamos encima y no nos permite hacer nada nuevo. De hecho, la arquitectura que se hacía era todo, en esa época era todo historicista, ¿no? Era retomar el neogótico, el neorrománico, el neoclásico. Él era muy crítico con eso, pero eso no obstaba para que reconociera que al final,
mucha gente dice, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos buscar? ¿Qué soluciones tenemos? Bueno, tenemos un arsenal enorme, tenemos un catálogo enorme en la historia para aprender. Y por tanto no hay nada que tú lo formulabas como paradoja, pero yo creo que es muy razonable cuando lo piensas. No hay nada que nos enseñe más sobre el futuro que estudiar nuestro pasado. El símil de Nietzsche, que no lo he dicho, era el de un armario lleno de disfraces de las distintas épocas históricas que nosotros tenemos la ventaja de que podemos elegir, aprender, ponernos, probar cómo funcionan, quitarnos el otro, combinar. Tenemos esa gran ventaja, un inmenso armario, pero claro, hay que conocer dónde está el armario y luego conocer qué hay debajo de cada percha. ¿Hay algún político de primera fila dentro de esa gente interesante a la que le dedica capítulos en su libro? Pues la verdad es que no. O sea, me gusta más pensar. Es verdad que salen políticos, sí, salen, pero sí que es verdad que la idea. Por ejemplo, ¿no le dedica un capítulo a Donald Trump? Que a mí me parece uno de los personajes más fascinantes. Sí, no, totalmente. Ese le reserva para el segundo tomo. Ese para el segundo tomo, sí. Vale. Sí, a lo mejor el segundo tomo, no sé, ya digo que a veces es difícil desintegrar, pero una cosa que quería hacer también, siguiendo lo de Nietzsche, era presentar un catálogo. Y entonces no quería abusar demasiado de que la política fuera muy política, y entonces no he metido a esos políticos tan del presente, aunque sí que salen ocasionalmente, pero no se les dedica. No quería abusar de que la religión fuera muy una parte fundamental, y que esto parecería sobre todo un libro, pues no sé, sobre cristianismo. Sale el cristianismo, pero más como civilización, sin duda, como estábamos hablando antes, que un libro devocional o algo así. Y no quería tampoco abusar, que es uno de mis vicios, por gajes del oficio, pues, profesionales, como filósofo. No quería abusar tampoco y que pareciera, como dije antes, una especie de manual de bachillerato de filosofía en que voy a ir explicando, venga, un poquito de Descartes, un poquito de Spinoza, un poquito de Leibniz, ¿no? Sino que, bueno, van saliendo filósofos al aire de cosas. No considera, lo digo por su libro, pero no considera usted que una enfermedad actual, no digo que lo sea, pero que se refleja en el hecho de que las noticias, todas las noticias y toda la actualidad tengan como protagonistas a políticos y a gobernantes en vez de a sociedad civil, empresarios, pensadores que estén continuamente proponiendo cosas de tipo económico, científico o también de tipo político, pero ahora solo la actualidad está conformada casi por acciones y declaraciones desde el poder político. Es una enfermedad. Está muy bien detectada esa enfermedad. Fíjate, voy a ir más allá. Imagínense lo que sería vivir en un país donde los debates que pudiéramos traer, porque es verdad que con esta actualidad no podemos hacer otra cosa que hablar de esta actualidad, pero que pudiéramos traer debates a las tertulias, a los periódicos, debates, pues eso, sobre dos filósofos que se han enfrentado en torno a un tema pues de importancia teórica, ya sea en la ciencia, ya sea en la religión, ya sea incluso en el pensamiento político, y que estuviera movilizándose un pequeño debate en torno a ello, pero que nos durara 1 o 2 días, porque a los 2 o 3 días surgiera una trifulca o un debate o una argumentación, una discusión de tipo más científico. No sé, a veces no nos imaginamos lo que nos perdemos por estar en la situación en la que estamos. Pero incluso hablar de poder, de gobierno, pero no hablar desde el poder. O sea, quiero decir... Sí, hablar de gran política. Pasaba, ¿no?, una cosa cuando don Luis era joven y guapo, allá por el siglo pasado, en la política universitaria... ¿De dónde deduce usted que yo fui alguna vez guapo? Que iba a decir, ¿de dónde dedujo que fue usted joven? Pero había una cosa curiosa, que es que las juventudes de los partidos políticos, yo nunca estuve en una juventud de un partido político, pero conocía a muchos y colaboré con mucho en la universidad, los que se dedicaban a la política. De repente un día estaba sentado con algunos de ellos y yo decía, hay una cosa que no entiendo, nunca hablamos de política. Es decir, los que se dedicaban a la política universitaria no hablaban de política, hablaban de poder, hablaban de estrategia, es decir, los que más deberían hablar de ideas prescindían de las ideas, todo era poder. No sé si esto es el signo de los tiempos. Una de las personas que ya hemos citado varias veces, que es Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal, que viene a la presentación y que sale en el libro, él me ha comentado, claro, tiene 72 años ahora, o sea que vivió la transición como estudiante en Valladolid, universidad que, por cierto, cerró en aquellos momentos de la transición al gobierno, precisamente por los revoltosos que eran. Y él siempre admira que en esos momentos, y justo muy al inicio de la democracia, todos los partidos daban importancia al pensamiento, todos los partidos daban importancia a escuelas en las cuales no se aprendían estrategias maquiavélicas, o no se aprendían solo tácticas más o menos taimadas, o no solo, sino que se aprendía también eso,
sobre el pensamiento político. Y él añora un poco esa situación, y he de decir que, de una manera que le honra mucho y generosa, por eso le gustan instituciones como ISEP, como el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, donde trabajo y donde dentro de poco tendremos un curso de verano en el que participará don Luis, el 18 al 20 en el Escorial, del 18 al 20 de julio, no de este mes, sino del mes que viene, porque justamente lo que hacemos en el ISEP, el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, es eso, abordar las cuestiones del presente desde el pensamiento, abordar las cuestiones de la política, abordar las cuestiones de la propia filosofía, de qué está pasando con nuestro mundo, la geopolítica, que se ha convertido en un asunto clave también ya para entenderlo todo. Bueno, todo eso, todo ese ímpetu de saber para luego, una vez que has comprendido el mundo, ya actuar en él, que no resulta muy original decirlo, pero que parece que se ha olvidado, en esas cosas estamos. Todo esto era para decir que el libro de Miguel Ángel Quintana Paz es urgente, es de lectura urgente. Bueno, hay una crítica bastante inteligente que me han hecho, y es que yo he reivindicado en uno de los textos el no leer ningún libro que tenga más de 1000 años. Y entonces, no leer ninguno que tenga más de 1000 años. No, perdón, no leer ninguno que tenga menos, eso. Es que había un famoso historiador que le preguntó, una señorita le preguntó, ¿ha leído usted, no me acuerdo qué libro? Y decía, señorita, ¿tengo aspecto yo de haber leído algo que tenga menos de 1000 años? Es Hans-Georg Gadamer. Era filósofo, más que historiador, aunque es verdad que muy buen conocedor de la historia de la filosofía, y efectivamente le llegaban con la última novedad editorial y le dijeron, ¿no se ha leído todavía esto último que ha salido? Y él entonces respondió de esta manera. Creo que en la anécdota original es un estudiante en vez de una estudiante, pero la frase es la misma. Pero tengo yo pinta de haber leído algo publicado en los últimos 1000 años. Bueno, esa idea que yo defiendo, es verdad, tenemos que leer cosas que es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? La actualidad probablemente, por ser como es, nunca nos lleva a toparnos con Platón o con el pensamiento político de Platón, pero hay que intentarlo. Y por lo tanto, bueno, 1000 años parece un plazo razonable. Si son 900 tampoco pasa nada, ¿eh? No nos vamos a poner estrictos. Perdón que aproveche, pero uno lee la epopeya de Gilgamesh, o por supuesto la Odisea, pero uno lee la epopeya de Gilgamesh, y además de ser apasionante, hace falta una buena edición, porque si lo lees fragmentariamente pues es un poco, pero lo lees y te das cuenta de que es lo más moderno. No, moderno no es la palabra, pero de que es una cosa apasionante, actual, y está escrito... De lo poco que ha cambiado el ser humano desde entonces, en los 5.000 años. De que esa sociedad antigua no solo era dinámica y era apasionante, sino que era muy liberal en muchos sentidos, perdón por el palabra, en verdad. O sea, Gilgamesh le hace... A Enkidu le hace hombre una prostituta, y le hace hombre enseñándole las virtudes del sexo y del alcohol. Es decir, es una cosa tan apasionante. Sí. Borra esa imagen tontorrona. Claro. A veces se tiene del pasado como una cosa puritana. Y como una cosa que acaba de suceder. Y sin embargo, en la Ilíada, por ejemplo, se ve mucho, y por supuesto también en la epopeya de Gilgamesh, que hay una honra a la antigüedad. Es decir, están hablando de nuestros mayores y de nuestros antiguos. Y lo están hablando en el 2000 antes de Déjeme, mientras vienen nuestros compañeros con la opinión de los oyentes, déjeme que haga una loa a la antigüedad. Uno mira lo que es el gobierno actual, la clase política actual, y piensa en el primer gobierno de Felipe González o en el gobierno de Adolfo Suárez, que estaban compuestos ambos por personas que eran capaces de hablar con una sintaxis correcta y de escribir sin faltas de ortografía, y dices, pero ¿cómo hemos degenerado tanto en tan poco tiempo? ¿No? Pues porque no han leído libros buenos como el de Miguel Ángel Quintana Paz. He de decir que la crítica esa de por qué leer un libro que se ha publicado hace solamente unos días y no 1000 años se resolvería un poco por aquí, ¿eh? Por esa gente interesante que sale y que en muchos de los casos te lleva a leer. Ese sería el éxito mayor del libro para mí, ¿no? Que alcanzara resultado. No hay que leer libros que tengan menos de 1000 años de antigüedad, salvo el de don Miguel Ángel Quintana Paz. Claro, que te anima, que además hemos corregido a Gadamer. Te anima y te ayuda a leer libros que tengan más de 1000 años. Claro. Sí, no sé, a mí alguien me dijera, gracias a esto, o a ti te dijera alguien, gracias a lo que acabas de decir, me he leído el Gilgamesh. Es que esto, claro, esto es lo mejor. Yo recuerdo una compañera, más yo creo que la conoces, Andrea,
no digo el apellido, pero una persona una muy joven, una científica excelente ahora, bióloga. Excelente. Y entonces una vez yo digo, bueno, le pregunto, ¿pero por qué te ha dado a ti por estas ideas del liberalismo y tal? Y extrañada me dijo, bueno, pues escuchándoos a vosotros, a ti, no sé. Y entonces yo, claro, mi cuota era muy pequeña, pero pensar que algo de lo que yo dije llevó a una persona, además inteligentísima en este caso, a leer a algún clásico, es decir, no puede haber nada mejor. Sí. Miguel Ángel, que perdona, estaba yo intentando aprovechar para que... No, si estamos dándole vuelta a la misma idea y creo que la hemos dejado ya muy clara, ¿no? O sea, 1000 años sí, pero también cosas de ahora que nos lancen hacia hace 1000 años. Bueno, doña Carmen Carbonell, ¿qué dice nuestra audiencia? Pues don Luis, bueno, plantee la pregunta y que se pronuncien nuestros tertulianos. Lo primero de todo, don Luis, antes tengo que decir que nos disculpamos con nuestros oyentes que nos seguían a través de YouTube, que hemos tenido un problema con la emisión y no hemos podido... También en Twitter hemos tenido, Exacto. ha habido por ahí caída alguna caída del sistema, streaming, sí. De ahí que no hayamos podido rescatar esos mensajes del chat, así que nos disculpamos con ellos, con los oyentes de YouTube. Lanzábamos una pregunta que era, tras la previsible imputación de Santos Cerdán, ¿quién cree que será el siguiente? Atención a las opciones: Pedro Sánchez, Félix Bolaños, María Jesús Montero o Teresa Rivera. ¿Por quién apuestan ustedes? Yo he apostado por María Jesús. Don Miguel Yo voy a Ángel. lanzar una apuesta fuerte, ya que no hemos establecido el monto. Pedro Sánchez. Pues fíjese, don Miguel Ángel, el 32% apuesta por Pedro Sánchez, pero no es la opción que gana, porque el 33% apuesta por María Jesús Montero. Hay casi un empate técnico entre Pedro Sánchez y María Jesús Montero. La pobre Teresa Rivera solo reúne el 17% de los votos y el 18%... Estará desolada por perder en la... Pues fíjese que tiene cositas, entre el apagón, tema de la Dana, bueno, en fin, un montón de cuestiones. Dicen que decía, que no sé si era Jorge Manrique, que uno olvida antes la muerte de su padre que la pérdida de la fortuna. No era Manrique, me parece, pero luego lo recordaré. Claro, están saliendo las noticias sobre la anulación la estimación de recursos por el Tribunal Económico Administrativo del presidente, creo recordar, del Tribunal Económico Administrativo, no sé si es regional o qué, es decir, un supuesto número 3 de María Jesús que aparentemente cobraba, según un empresario, cantidades de hasta 100.000 euros por anularlo. Es decir, entonces ahora mismo la gente que está pagando impuestos, que está esperando a que le devuelva infructuosamente Hacienda, ve que el número 3, no es verdad, pero bueno, el número 3 de María Jesús Montero está implicado aparentemente en un tema de impuestos, ¿verdad? Pues ahí quizás sería la No lo sé. explicación, quizás, de por qué tiene estos votos. Félix Bolaños reúne el 18% de los apoyos, y eso que tenemos muy reciente, el paro convocado por jueces y fiscales, que fue secundado por el 70% de los profesionales en ejercicio, que es un gran monto. Bueno, voy con comentarios de Twitter. Waleram1 dice que es su santidad en esencia y en potencia. Amelia de María Parra dice que cree que no se trata de quién será el siguiente, sino de que lo importante es verdaderamente que todos paguen. Ojalá, ¿no? Ojalá podamos ver por lo menos cómo se juzgan según qué tropelías. Alguien que se hace llamar mínimo Estado dice: la PSOE por completo debería ser detenida, juzgada y eliminada. No sé si necesariamente en este orden, pero bueno, eso es lo que dice nuestro oyente. Y en las publicaciones de YouTube, Glicinia Cero dice que no se puede ir a por el rey sin haberse cargado a todos los que están por debajo de él, incluida la reina. Y Bitcoin 164 dice que no irá ninguno, son personas de altos valores y absoluta limpieza que solo miran por el interés de los españoles. Añade: ¿se entiende aquí la ironía? Bueno, no sé, pero por lo pronto Santos Cerdán no ha acudido hoy al Pleno del Congreso de los Diputados. Así. Muy interesante, hombre. No sé qué estará haciendo. ¿Se habrá escondido Santos Cerdán? Yo creo que nos está oyendo y se ha lanzado a comprar el libro. Dice, a ver si esto de que en la historia encontramos soluciones a los problemas del presente, Oye, a ver si le ayuda. Para bien o para mal, la posibilidad de redención es una constante del catolicismo. Claro, esencial. Esencial. Y lo que nos diferencia de esa civilización que viene, que algunos quieren imponer, no sabremos si acabará de venir del todo, que es una civilización, la civilización woke, el nuevo progresismo, una civilización absolutamente negada a cualquier perdón. Cometes un error y ya serás cancelado, serás perseguido, serás denostado durante el resto de tu vida. La idea de perdón es básica en el cristianismo.
Sí, sí. La Sería idea de largo. perdón, que además tiene una variante muy interesante en el cristianismo. El perdón de los pecados no es simplemente que Dios te levante el castigo, es que tus pecados quedan borrados, quedan olvidados. O sea, ese aspecto en la teoría del perdón en el catolicismo es Lo precioso. que pasa es que Con el añadido, eso sí, de que tú tienes que Hombre, dar claro, el paso. tienes que hacer el algo dolor. para... No, es que hoy en día, por desgracia, Sí, sí, muchísima gente entiende que el perdón es algo así como Ah. una cosa, venga, Y que, perdóname y ya está. O y sea, que borra- un perdón y tiene que un borra montón de pasos. examen de conciencia, dolor de corazón. Sí, sí, sí. Propósito de la enmienda, Eso decir los pecados al confesor. en el sacramento de la penitencia, sin duda. Pero en la vida pública podríamos incluso Claro. esos son 5 los que tú dices, podríamos resumirlos en 3. Primero, reconocer que la culpa fue tuya, que cuidado, mucha gente pide perdón hoy en día sin reconocer que la culpa fue suya. Si alguien se ha ofendido, quiero decirles que... Si alguien se ha ofendido. Lo siento, no, Claro. tú no lo sientes porque Claro. la gente se ha ofendido. Tú lo tienes que sentir porque tú lo tienes que sentir porque el dolor de pecados es Claro. que tú lo ves mal. Punto, déjame, que es que si me Por favor, apresuro, por favor, perdona, porque me vas a perdona, interrumpir perdona, a la perdona. mitad. No, tienes soy toda la razón, muy, tienes soy toda la muy razón. docente y si he dicho voy a Tienes contar toda 3, la las razón. voy a contar las 3. Como Óscar López. Y si me sacas voy a volver y se va a favor. quedar un lío. Entonces, punto 1, reconocer que has tenido culpa, que lo has hecho mal. Punto 2, comprometerte de una manera fuerte a no volverlo a repetir, que eso es también ahora que algo que no pasa, ¿no? Tercer punto, preguntar, oye, ¿cómo puedo remediar el daño que hice? Porque claro, si no estás dispuesto a remediar el daño que hiciste, no te estás arrepintiendo, no estás sintiendo ese dolor que decíamos y no estás verdaderamente comprometido a no volverlo a repetir. Esos 3 pasos tan sencillitos que cualquiera puede entender, hoy en día rara vez salen en las peticiones públicas de perdón, si os fijáis. Suelen ser, si en alguien he ofendido, pues que lo siento y que me perdone. ¡Hala! Se borró, ya está. Lo volveré a hacer dentro de 3 días. Claro. Y luego que tiene poco que ver con el castigo penal, es decir, Juan Pablo II no solo perdonó desde el primer momento a quien le había intentado asesinar, sino que fue a verle y a abrazarle. A nadie se le ocurrió, como ya le ha perdonado, vamos Fuera. a sacar de la cárcel al asesino. Pero bueno, ¿qué es esto? Bueno, eso es la prueba de que has asumido tu culpa. Cuando asumes tu culpa y por lo tanto pides perdón de la manera decente que hemos dicho antes, asumes que esa culpa tiene que tener un castigo. Sería, en este caso que citabas de Azca, hubiera sido una ofensa a Azca decirle, ala, venga, pues vete a la calle. Claro, Sería como decía, decirle, no, eres un irresponsable, eres un niño había pequeño que una- no se entera de nada y no tienes que Claro, pagar había por una tus actos. pequeña novelita, por eso es complicado lo que dices, había una pequeña novelita de hace muchos años de un país nórdico que se llamaba El hombre el hombre que quería ser culpable y es una sociedad en la que no le deja a un hombre ser culpable, sentirse culpable de haber golpeado y asesinado a su mujer, ¿no? Porque ha sido la sociedad y él me decía, no, He sido yo. he sido yo. Doña Carmen, que le quitamos la palabra, ¿no puede ser? Ay, perdón. Pues don Luis, nos quedamos ya sin tiempo, así que hasta aquí llegan los comentarios de la audiencia. Eso sí, vamos ahora, si le parece bien, con el punto final de esta tertulia, Sí. despidiendo a los Muchísimas contertulios. gracias, don Asís Timmermans. Muchísimas gracias, don Miguel Ángel Quintana Paz, un hombre que ha encontrado personas interesantes mirando a su alrededor. Aquí también, ¿eh? Gracias, doña Carmen Carbonell, por traernos la opinión de los oyentes. Y efectivamente, ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de perros domados al hilo de la ley Bolaños. Buenos días, don Paco. Eso me parece a mí, don Luis del Pino. Buenos días y gracias. Para que vivan tranquilos los sinvergüenzas, su familia y sus cómplices, Bolaños quiere nombrar sus jueces, hacer legal lo que es injusto y le respalda la O de obrero del PSOE. Así se robó en Andalucía al obrero que le votaba y encima los tontos le siguen votando. Y los chorizos amnistiados. Los jueces independientes son malos, como Peinado, la jueza Mercedes Alaya y muchos más magistrados, fiscales y demás letrados. Bueno, pues ahí tenemos a los buenos, que son Conde Pumpido, Álvaro García Ortiz, muy buenos según los miembros y miembros del PSOE. Pero como los nacionalistas cuando roban o expolian y se saltan la Constitución, los magistrados independientes no les dejan en paz, pues a quitárselos de en medio. El gobierno Bolaño quita y pone, alabados sean ellos, y un corte de manga para el pueblo que los votó. Nuestros gobernantes quieren crear un pueblo que sea estúpido, inculto y sin valores.
que confunda lo legal con lo justo. Para eso pondrán ellos a sus jueces sin oposiciones. A lo largo de esta investidura se habló mucho de los jueces, pero nada sobre la justicia. El problema está en que nadie controla a los que tienen la responsabilidad de impartir justicia, justicia justa, pero que según se puede comprobar en cientos de miles de sentencias o en decenas de miles de procedimientos, se hace en contra de lo que indica la Constitución. Según el gobierno, hay que domar a los jueces como se doman a los perros, para que ataquen a quienes ellos quieran y cuando quieran. Y como dicen los socialistas de Cártama, en Málaga, eso es lo que hay. Pues mañana más y mejor. Punto final.